buenas tardes. Hoy el panorama mundial pasa por Argelia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Comenzamos nuestro resumen diario. Es la noticia del día. Bouteflika ha presentado su dimisión como presidente de Argelia, un cargo que ocupaba desde hace más de 20 años. El mandatario ha tomado la decisión después de que el jefe mayor del ejército le amenazase con inhabilitarle aplicando la Constitución. Los argelinos llevaban más de 6 semanas en la calle exigiendo la dimisión de Bouteflika y de todo su círculo de poder. Nuestros expertos nos ayudarán a entender estas dos últimas décadas en el país. También conoceremos quién es Lori Lightfoot. La están viendo. Se ha convertido en la primera mujer negra y homosexual en llegar a la alcaldía de Chicago. Analizaremos cómo ha sido su carrera hasta ocupar este cargo político en el que ha hecho historia. Estaremos en directo desde Francia. Allí los chalecos amarillos están protagonizando una nueva jornada de protestas, pero en esta ocasión hay una novedad. Por primera vez se prohíbe a los franceses manifestarse en los Campos Elíseos. Nuestra corresponsal en París nos contará el motivo de esta prohibición. Se agota el tiempo para encontrar un acuerdo para el Brexit. Nuestros expertos nos explicarán las 3 opciones que hay encima de la mesa para que el Reino Unido pueda abandonar finalmente la Unión Europea. Además de conocer la actualidad, nuestro objetivo es que aquellas noticias o conflictos que no llenan portadas también puedan tener difusión. Hoy en la sección Los Observadores, la periodista Clara Tobeña nos ayudará a visibilizar un problema que existe en más de 90 países. Hablamos del matrimonio infantil. Cada año se registran más de 150 millones de matrimonios que vulneran los derechos humanos de menores en todo el mundo. En la sección de Políticos en Guerra, nuestros 2 analistas habituales, Antonio Ruiz y Minia Marcos, enfrentarán cara a cara a Nicolás Maduro y Juan Guaidó, 2 perfiles políticos muy diferentes que han dividido a la población de Venezuela. Y para acabar, nuestro compañero Rubén García ha podido entrevistar al cocinero de la Embajada de Italia para sumergirse en la gastronomía de nuestros vecinos. Si quieren conocer el secreto de la tagliatella con salsa natural de tomate, no se lo pierdan. Ahora sí, comenzamos Global. Muy buenas tardes y bienvenidos a Global, su programa de información y análisis del panorama internacional. Esta tarde comenzamos con una noticia que nos viene desde Reino Unido. Así es, el futuro de Reino Unido queda en el aire después de que el Parlamento británico vuelva a rechazar el acuerdo de May. Miriam González, ¿ha reaccionado ya la Unión Europea? La Unión Europea rechaza la petición de May de una prórroga breve para su acuerdo. El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ha declarado que solo concedería un aplazamiento a la larga si se tiene una justificación clara, como unas elecciones o un nuevo referéndum. El tiempo corre y las posibles soluciones se agotan. A falta de 9 días de la fecha límite para presentar un plan de salida de la Unión Europea, en el Reino Unido no encuentran la solución deseada. The ayes to the right, 286. The noes to the left, 344. So the noes have it, the noes have it. Unlock. La negociación está en punto muerto y de momento no se ha planteado ninguna alternativa que permita desbloquear la salida. We counted 8 no's last night. Now we need a yes. Pero ¿qué 3 opciones serían posibles para firmar este acuerdo de divorcio? La primera pasaría por la aprobación del acuerdo de May con una 4ª votación del Parlamento. Otra opción sería un Brexit sin acuerdo que implica la salida forzosa el 12 de abril, o lo que ahora parece más probable, que el Reino Unido pide una prórroga más larga. No sabemos lo que pasará finalmente, pero la cuenta atrás sigue adelante. Hay quienes todavía no saben qué es el Brexit y en qué consiste. Para comprender la situación que vive Reino Unido nos acompaña Juliana Rocco, que nos va a dar las claves de lo que está ocurriendo. Para entender el Brexit, lo primero que debemos tener claro es quién sale. ¿Sale Inglaterra? ¿Sale Gran Bretaña? ¿Sale el Reino Unido? ¿Qué está pasando? Pues vamos por partes. El Brexit sería la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, el Reino Unido es la unión de la gran isla conocida por Gran Bretaña, en la cual se encuentran Escocia, Inglaterra, Gales y también un trocito de Irlanda, más bien la parte del norte, conocida como Irlanda del Norte.
Por lo tanto, cuando hablamos de Brexit es importante entender quién sale de la Unión Europea. Entonces, para resumir, podemos decir que el Brexit representa la salida de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Todos esos países comparten la misma moneda y el mismo gobierno. Y bueno, otro dato importante es que tras realizar el referéndum en 2016, el resultado favorable a la salida del Reino Unido no fue unánime. Escocia, Irlanda del Norte y el territorio de Gibraltar votaron por permanecer en la Unión Europea. Entre las consecuencias inmediatas podemos citar la dimisión del entonces primer ministro David Cameron y de la desvalorización de la libra esterlina. El 21 de marzo de este año, faltando apenas 8 días para expirarse el plazo para que el Reino Unido abandonase la Unión Europea, y ante la ausencia de acuerdo, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron retrasar la salida británica del club comunitario hasta el viernes día 12 de abril. Y otro punto complejo y muy discutido en las últimas semanas fue la declaración de la primera ministra británica sobre la negociación con la Unión Europea, en lo cual ella afirma preferir un hard Brexit, que en otras palabras significa una salida sin acuerdo. ¿De qué tipo de acuerdo hablamos? Pues el Brexit radical significa el fuerte control de las fronteras, lo que impediría la libre circulación de personas no británicas. Y la respuesta de Bruselas fue clara: sin una libre circulación no habrá acceso al mercado común, obligando al Reino Unido a quedarse fuera del mercado de 500 millones de personas. Y es aquí donde cabe recordar la famosa frase de Theresa May que dice "It's better no deal than a bad deal", que significa es mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo. Y hoy Chicago ha vivido unas elecciones históricas. Lori Lightfoot ha triunfado con el 74% de los votos, derrotando a su rival Toni Preckwinkle. Así, Chicago ha elegido a la primera alcaldesa afroamericana y abiertamente homosexual. Thank you, Chicago. Así daba las gracias Lori Lightfoot a los votantes que le han hecho ser la primera mujer afroamericana y abiertamente homosexual en ser alcaldesa de Chicago. Una mujer que se definía a sí misma como una demócrata reformista y que nunca había ocupado un puesto electo. Ha derrotado a su rival, la también demócrata Toni Preckwinkle, que tan solo ha recibido un 24% de votos. La nueva alcaldesa triunfa en estas elecciones prometiendo renovar las instituciones y con un discurso pro-inmigración. 150 years, Chicago has welcomed generations of immigrants from all over the world and all over America. People from all over the world. And these people are scared. They're scared of the climate of hate and fear. Ahora Lightfoot tiene el reto de gobernar una ciudad marcada por múltiples episodios de violencia. Unas elecciones que marcan la historia de Chicago. Ahora vamos a hablar de un problema que afecta a más de 90 países del mundo, el matrimonio infantil. Clara Tobeña en Los Observadores. أنا صح إنني هربت من أهلي صح أنا ما عاد أشتيش عندهم خلاص أنا أشتي أعيش عند عمي هددوني قالوا لي إذا رحتي عند عمك بنقتلك إنني أموت ولا أبقى بلغت علينا الشرطة أنا عمري 11 سنة وتشتي تزوجني. Buenas tardes. Un mensaje desesperado enviado desde un teléfono móvil. Tiene tan solo 11 años y es de Yemen. Nos enteramos que finalmente consiguió irse a vivir con su tío. Pero hay millones de niñas en el mundo que no corren la misma suerte y se ven forzadas a casarse. Y queremos visibilizarlo y denunciarlo. Así que contactamos con nuestros observadores para investigar esta problemática. Decidimos viajar a Bangladesh y a Tanzania. Al año, 15 millones de niñas en todo el mundo son privadas del acceso a la educación y sometidas a la voluntad de otra persona. Cada 2 segundos, una niña es casada con un adulto por obligación. Cada minuto, 28 niñas dejan de serlo. Más de 1.500 infancias robadas cada hora. En el mundo es un problema muy grave porque es un problema todavía muy extendido. Hay más de 90 países donde todavía se casan los menores. Se discrimina especialmente a las niñas. Son más obligadas a casarse y muchas veces este matrimonio no solo es precoz, sino que además es forzado. Digamos que es su familia quien les dice que tienen que casarse por motivos religiosos, por motivos culturales, pero por motivos, en muchos casos, patrimoniales.
En Bangladesh, más de la mitad de las niñas se casan antes de los 15 años, aunque la edad legal es 18. La pobreza es uno de los factores que más influye a mantener esta situación. কি করবো ওই জন্য মনের ইয়েতে বলছি যে সবাই বলে যে সময় সময় যে মেয়েটা বড় হচ্ছে বিয়ে টিয়ে দিয়ে দে কি কখন কি হয়ে যাবে ওই জন্য মানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ওর মা এসেছিল, ওর কাকি এসেছিল, আর ওদের পাড়ারই একটা বউ এসেছিল, মানে টোটাল ওরা 5 জন এসেছিল, মানে ওরা 3 জন আর 2 বাচ্চা ছোট ছোট। আমি আসলাম, এসে দেখছি ওরা বসে আছে, আমি গিয়ে বসলাম, ওরা আমার নামটা আমি জিজ্ঞেস করলো, ওই জন্য আমি মানে ভেবেছিলাম যে আমাকে পছন্দ করবে না, হয়তো হবেও না, এরকম একটা ভেবেছিলাম। বসেছিলাম এটা ওটা করতেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ওরা যাতে আমাকে না পছন্দ করে, এটাই ভেবেছিলাম, কিন্তু ওরা আমাকে পছন্দ করেছিল। 3 vacas, eso no es suficiente. Así, muchos padres negocian en algunas regiones de Tanzania el matrimonio de sus hijas, cambiándolas por vacas, porque es el único modo de obtenerlas. ¿De qué tienes miedo? Es un hombre mayor. Tenemos solo una hija, por eso tenemos pocas posibilidades de obtener vacas. Según nuestra tradición, las vacas valen más que las hijas. Esta es una residencia especial para las víctimas del matrimonio infantil. Cuando rescatan a las niñas, las traen aquí. Nos sentamos en las sillas matrimoniales tradicionales. Cuando llegó la policía y me llevaron a la comisaría y luego a este centro, el novio y mi padre escaparon. Mi padre necesitaba vacas y no a mí. Existen numerosas historias similares a las de Mamoni, Maasa y Cristina. Aunque todas se han visto forzadas a casarse, Cristina corrió mayor suerte, la de seguir con la libertad de ser mujer, de soñar, de vivir, de cantar. Y en Francia, nueva jornada de manifestación de los chalecos amarillos. Desde noviembre reclaman mejoras en la calidad de vida y la dimisión de Emmanuel Macron. En París, las protestas ya han comenzado. Marta Cuartas, cuéntanos. Estamos en otro punto de la ciudad donde ya ha comenzado parte de la manifestación. Muchos de los manifestantes están pasando por allí y se dirigen hacia el Arco del Triunfo. De momento no ha habido ningún altercado y está siendo todo bastante pacífico. Sábado 23 de marzo, los chalecos amarillos vuelven a salir a la calle y lo hacen con este escenario. Este es uno de los motivos que ha obligado al gobierno francés a prohibir manifestarse en los Campos Elíseos y edificios como la Asamblea Nacional. Aquellos que persistan en venir a zonas prohibidas o manifestarse sin autorización serán dispersados y se evitará que causen daños. Ahora es el barrio de Montmartre el perjudicado. Han tomado sus calles e incluso se han concentrado en la Basílica del Sagrado Corazón, tiñendo el blanco de su fachada de amarillo chillón. Aún así, los manifestantes no están contentos con la prohibición. Tenemos legitimidad para manifestarnos y protestar de forma pacífica por no ser felices. Lo único que queremos es vivir decentemente. Nos sentimos agredidos por el enorme despliegue de seguridad. Después de la oleada de violencia de las últimas semanas, también se ha multiplicado la seguridad en la ciudad. Los culpables de esta violencia no quieren cambios ni mejoras. Quieren el caos. Más de 6.000 operativos rodeaban la protesta que acabó sin ningún altercado, pero con 96 personas detenidas preventivamente. Tras varios días de protestas y 24 horas después de que el jefe del ejército le retirase su apoyo, el presidente de Argelia anuncia su dimisión. Iris Sánchez. Abdelaziz Bouteflika anuncia hoy su decisión de dimitir como presidente de Argelia y pone fin a sus 20 años de mandato. Tras 6 semanas de manifestaciones pacifistas en el país, Bouteflika presenta su dimisión para evitar que los excesos verbales degeneren en deslices potencialmente peligrosos. Un día más, la Gran Place de Argelia, el lugar que ha sido epicentro de las protestas durante estas últimas semanas, estaba abarrotada. Hoy, en cambio, salían a celebrar la renuncia del presidente de 82 años, Abdelaziz Bouteflika.
Fue el jefe del ejército el que hizo un llamamiento constitucional para remover al presidente del poder. Los argelinos consideran haber acabado con un gobierno corrupto que estaba alejado de las necesidades de la ciudadanía. Se abre así un periodo de transición complejo para el país de Argelia. Y tras estas pinceladas sobre todo lo que ha ocurrido en Argelia, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué será de Buteflika? ¿Cuál es el futuro que le espera a Argelia? María Ruiz de Lara, cuéntanos. Para entender el futuro de Buteflika, lo primero que tenemos que hacer es volver al pasado, mejor dicho, para entender qué es lo que nos ha llevado a la situación actual en Argelia. Para empezar, Abdelaziz Buteflika pasará a la historia como el presidente más longevo de la historia de Argelia. 20 años de reinado, 20 años a imagen y semejanza un poco de su país, bastante tumultuosa. Como vemos aquí en esta imagen de detrás, Abdelaziz Buteflika se presentó por primera vez a las elecciones en 1999. Esas elecciones las ganó con el 70% de los votos, mejor dicho. ¿Qué pasó después? Después pasamos a la siguiente imagen para entenderlo muchísimo mejor. Como ven, esta imagen es ya de finales de 2005. En torno a esa fecha, Abdelaziz Buteflika, o Butef, como se conoce mejor allí en Argelia, sufrió un accidente cardiovascular que lo dejó en silla de ruedas. Sin embargo, eso no le impidió presentarse a las elecciones y volverlas a ganar. Las ganó con un 80% de los votos, a pesar de que prácticamente no hizo ningún tipo de aparición. Pasamos a la siguiente imagen para entender aún más cuál es el descontento en Argelia. Como lo ven aquí, esta imagen es ya de 2016 y aunque lo vean y lo continúen viendo en actos oficiales, no es oro todo lo que reluce. En 2019, 4 años después de ese primer accidente cardiovascular, Buteflika decide romper con un principio constitucional muy importante. La Constitución argelina establecía que un presidente no podía estar más de 2 mandatos en el poder. Sin embargo, Buteflika decide cargárselo y se presenta a un nuevo mandato. 3 mandatos ya y todos ellos plagados de corrupción. En 2013, como vemos en esta imagen, Buteflika vuelve a sufrir otro accidente cardiovascular y aún así en 2014 se vuelve a presentar a otras elecciones. Ganó con el 80% de los votos frente a un alejadísimo 12,1% del principal líder de la oposición, en una campaña electoral, recuerden bien, en la que no hizo ningún tipo de acto público, con lo cual sorprende todavía más que fuese vencedor en esas elecciones. Pasamos a la siguiente imagen para entenderlo, que ya es de este año, 2019. El 10 de febrero de 2019, como les decía, Abdelaziz Buteflika establece por carta que se va a volver a presentar a unas elecciones. El presidente invisible de Argelia dice que se presenta y que va a volver a renovar su presidencia por 5º mandato consecutivo. ¿Qué es lo que hace? Como vemos en la imagen, el pueblo argelino sale a las calles a reclamar democracia y un cambio, como oíamos en el vídeo, de políticos. Sobre todo la población argelina lo que pedía eran nuevas caras y también piden una nueva constitución. Sin embargo, como vemos en esta imagen, Buteflika ha terminado decidiendo que no se va a presentar. Sin embargo, realmente más que una renovación podemos hablar de un cambio de moneda, pero de una moneda bastante pequeñita, porque los representantes argelinos que se presentan son todos subordinados de Buteflika. Con lo cual, y para resumir, el 18 de abril conoceremos finalmente cuál es el camino por el que transitará Argelia, pero todo se prevé que no haya prácticamente cambios. Una mujer en Estados Unidos ha acusado este lunes al expresidente Joe Biden de haberla tocado de forma inapropiada, aunque no sexual, durante un acto de recaudación de fondos en 2009. La mujer es la segunda que acusa a Biden de tocamientos después de que lo hiciera la semana pasada la excongresista estatal de Nevada, Lucy Flores. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aterrizó en Israel el domingo por la mañana para comenzar un viaje de 2 días en el Estado judío. Bolsonaro abrió sus comentarios en portugués en una ceremonia de recepción en el aeropuerto con una frase en hebreo que decía «Yo amo Israel». Erdogan, presidente de Turquía, ha admitido este domingo que su partido, el islamista Justicia y Desarrollo, ha perdido algunas alcaldías en las elecciones municipales. Al tiempo también se le ha felicitado de que su formación siga siendo, con gran diferencia, la primera del país. Con el 90% de las urnas escrutadas, el AKP mantiene su dominio a nivel nacional.
Toca hablar de comida, sí, es la hora de la merienda y a lo mejor somos un poco malos, pero Rubén García se ha ido hoy a la Embajada de Italia, aquí en Madrid, con Luca Gatti, el cocinero de excelencia de la Embajada. Vamos a conocer más cositas sobre Italia, qué piensan ellos de España y, por supuesto, a conocer el plato de hoy, tagliatella con salsa de tomate natural. Miren. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy toca cocinar en la calle La Gasca 98. Estamos en Madrid, en la Embajada de Italia. Y estamos con Luca. Luca, mucho gusto, Rubén. ¿Qué tal estás? Encantado. Vamos Bienvenido. a cocinar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pasta, en este caso. Pasta casera. Pasta casera, que no es lo mismo que cualquier pasta Hecha con las manitas. que compramos con nuestras manitas. Tú sabes que yo de cocina no tengo ni idea, tú lo sabes, ¿no? Bueno, ahora vas a aprender. Exactamente, esa es la idea. Y aparte, pues vamos a hablar un poquito pues, de ese precioso país como es Italia. Así no, pero te voy a dar... Así va a empezar, ¿no? Un delantal, así vas a incorporarte a la cocina de verdad. Me parece bien. Lo primero, nos ponemos el delantal, nos ponemos guapos. Gracias. Vamos a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer hoy, Lucas. Te voy a explicar un poco cómo trabajamos con la maquinita la pasta para preparar una tagliatella. Y luego nos iremos a los fuegos y te preparo una salsa rapidita, en 15 minutos se prepara. Y es digamos, la receta básica de pasta fresca. Bueno, si hablamos de Italia, Lucas, hablamos lo primero de comida, ¿no? Aquí en España, si hablamos de Italia, pues estamos hablando de pizza, de pasta, de lo que estamos haciendo ahora. Supongo que es uno de los valores añadidos que tiene el país, ¿no? Sí, vamos, a mí me cuesta un poco siempre explicar lo mismo y como que en Italia tenemos solo dos tipos de cosas. La verdad es que tenemos un abanico de pastas enormes y un abanico de fermentados enormes. Yo soy fan de los raviolis, Lucas. Por ejemplo, con la misma masa se preparan las raviolis, se preparan pues la tagliatella, el tagliolino, los spaghetto gordo que se prepara con una especie de guitarra de hilos de acero que se corta con el rodillo. Hay muchas formas artesanales de trabajar la pasta. Sí. Entonces, bueno, si quieres probarlo tú... ¿Le dé una vueltecita ahí a la máquina o qué? Sí, mira, con una mano te quedas con la izquierda, sujetando la pasta aquí abajo, así. Hablamos de eso, que el turismo es el 63% de lo que vive Italia prácticamente. ¿Qué busca la gente cuando va a Italia? Aparte de comer, que lo tenemos claro. Gastronomía y arte. Y arte. Nada más. Te quería preguntar también, Lucas. Dímelo. Igual que yo te he dicho, sí, vale, en Italia siempre nos vamos a lo mismo, ¿no? Nos vamos a Roma, a su fontana, Coliseo. ¿Qué se piensa en Italia de España? A ver, mi cultura, digamos, lo que yo me recuerdo de cuando era en Italia, porque son muchos años que me he ido y son muchos años que estoy aquí en España, entonces ya tengo un poco el concepto ya españolizado. Pero bueno, en Italia se piensa los toros, aunque no me imaginaba que los mataran y también ahí pues no se suele hablar de cómo es de verdad una corrida, entonces bueno, te impacta un poco, sí, eso de que hay los toreros y... Es más la figura que realmente lo Sí, la figura y eso de la gitana y del flamenco. Eso de viajar en los pueblos pequeños. En los pueblos pequeños y pararse a hablar con la gente siempre que se pueda. Obviamente cuando los pueblos son pequeños no hablan mucho inglés y cosas así, porque eso es lo que pasa en los pueblecitos, pero sí que si conoces un poco de italiano y haces ver que hablas un poco, te cuentan de todo, la historia del pueblo, los platos del pueblo más peculiares, y siempre se descubre algo. Hasta un italiano que se va de viaje en pueblos pequeños de su propio país aprende siempre algo nuevo al hablar con la gente de los pueblos. ¿Ves? Yo tengo hambre, no pasa nada. Prueba. Hay que aprender mejor, ¿eh? Tiene un poco de demasiada sal. Esto es mala educación, te parece los dedos, pero que está. Parece los dedos, Lucas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Aquí, tagliatella con salsa de tomate fresco. Todavía tengo por aquí un poquito súper natural. Muchísimas gracias y aquí seguimos cocinando internacionalmente.
y de chuparnos los dedos a frotarnos las manos, en un combate singular que enfrentará a los dos personajes políticos del momento de la mano de Antonio Ruiz y Minia Marcos en Políticos en Guerra. Un espacio donde nos trasladaremos a Venezuela para tratar de acercarles las claves de la complicada situación que atraviesa el país. Hola a todos y bienvenidos a Famosos en Guerra. Somos Minia Marcos y Antonio Ruiz. Y en el combate de hoy vamos a presentar a dos figuras políticas del momento. Primero, y más importante, evidentemente, nuestro presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y después, y no por eso menos importante, a Guaidó, el presidente proclamado de Venezuela. Autoproclamado. Sí, bueno, pero al que todo el mundo quiere, Antonio. Mira, antes de nada vamos a poneros un poquito en situación. Todo este conflicto de primer orden internacional empezó con este momento. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Bueno, Minia, es que esta imagen me parece la leche. O sea, llega el alumno aventajado. Claro, imagino que coincidirás conmigo porque no hay de otra. O sea, llega el alumno aventajado. No, en eso ya no estoy tan de acuerdo. Llega el alumno aventajado de Leopoldo López, levanta la manita, Minia, y ya tenemos nuevo presidente de Venezuela, por la carita. No, ¿verdad? Por la carita no. O sea, me hablas de un cualquiera cuando es el presidente de la Asamblea Nacional. Se ha visto obligado a tener que tomar partido en una situación extrema y a un pueblo que está completamente oprimido por Maduro. Mira. ¿Sabes cómo le llaman a esta opresión en Cataluña? No. La llaman secesionismo. Los llaman criminales. ¿Sabes qué es lo que pasa, Minia? Que esto pasa en Venezuela porque hay que apoyar a Guaidó y, claro, es el héroe nacional del momento. Aquí estamos utilizando la doble vara de medir constantemente y creo que hay que reflexionar un poquito sobre eso, ¿eh? Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Que como Guaidó está salvando a su país, vamos a ver unas cuantas imágenes y vamos a ver si esto es salvar a Venezuela. Dentro vídeo. Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Cuidado, madre. Pero vamos a ver, pedazo de animal, ¿cómo me estás comparando lo que pasa en Cataluña, un problema político, con Venezuela? Que la gente se muere de hambre, que no hay comida, no hay alimentos, por favor. O sea, mira lo que hacía tu amigo Maduro, mira lo que hacía cuando el resto de países intentaba meter camiones con alimentos. Míralo. O sea, de verdad, es que yo flipo contigo, Minia. De verdad es tan ingenuo para creerte que Estados Unidos pretende la libertad del pueblo venezolano. ¿De verdad lo creéis también desde casa? A ver, o más bien el petróleo. A ver, Antonio, es que a mí me da igual. Yo no sé lo que quiere Trump, no sé si quiere levantarse el muro o a Maduro. Y es que me da igual. Yo lo que veo que es la gente pasa sed y hambre. Eso lo tienen que ver todos desde sus casas. Vamos a ver, Minia, y todos que estéis desde casa. Esos camiones de ayuda humanitaria no son un regalo, son ayuda envenenada. Ahí lo vamos a ver. Nos bloquean casi 10.000 millones de dólares en el mundo. Nos roban el oro. Nos bloquean dinero del petróleo en el mundo. La ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país. Y es un show barato también para humillar a los venezolanos. Pero es que vamos a ver, Antonio, si es que lo que le pasa a la gente es que está cansada. ¿De ti? No, de mí no, Antonio, el pueblo venezolano es el que está cansado, porque no puede manifestarse. No puede manifestarse libremente. No se manifiestan en las calles de Caracas así masivamente. No, libremente no, Antonio, porque tienen miedo. Tengo miedo. Un poco de respeto, Antonio, por favor. O sea, tienen miedo, porque ¿sabes lo que le pasa a las personas que van en contra del régimen de Maduro? Que les mandan a las FAES a sus casas. ¿Sabes lo que son las FAES? No, claro, pues te lo explico yo. Mira, las FAES son esa policía de Maduro que va a tu casa, te ponen un saco en la cabeza y te matan delante de tu familia. ¿Y sabes además de quién defiende a las FAES, además de Maduro? Los militares. Los militares. No, pero es que espérate, que son las fuerzas de seguridad de allí. Es como si aquí la policía no obedeciera, evidentemente, al presidente. Sí, pero es que lo raro es que aquí el pueblo apoyamos a nuestra policía. Estamos de acuerdo con nuestra policía, pero sin embargo allí el pueblo apoya a Guaidó y los militares a Maduro.
Mira, yo no sé si el pueblo apoya a Guaidó, si la policía está cansada, si estoy cansado yo, si estás cansado tú. La cuestión, Mini, es que has perdido el debate estrepitosamente. Bueno, lo has intentado. Perderlo lo has perdido tú y cansados los has dejado tú, claramente. O sea, y además, a ver si han esclarecido algunas de las dudas, todas las personas que nos están viendo. Sí, seguro que contigo, sí, con tu apología de... En fin. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque nos quedamos sin tiempo para este debate. El próximo día vamos a traer en combates políticos a dos grandes pesos del panorama del Brexit. Vamos a traer a Theresa May, que no sé si lo defenderá a mí, no lo defenderé yo. No, lo vas a defender tú, que no te aclaras con nada, evidentemente. Y a Jeremy Corbyn, el opositor laborista. Muchas gracias y aquí seguiremos. Un fuerte abrazo. Mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Sobre todo por estar conmigo. No, sobre todo por estar conmigo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Volveremos mañana con más información internacional. Y con más análisis del panorama mundial aquí, en Global. Tengan muy buena tarde.